Como ya les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, hoy tengo el privilegio de conversar con tres destacados doctores dominicanos, médicos, la doctora Evangelina Soler, quien es neumóloga, el doctor Alberto Santana, quien es un gastroenterólogo, y el doctor César Vera, quien es un cardiólogo. Y vamos a hablar de otras enfermedades que son tan mortíferas como el mismo COVID y preguntarnos si es necesario o si es prudente o si es racional dedicarle tanto tiempo al cuidado de esas otras enfermedades que están muriendo más gente por ellas que por el propio COVID, que a la misma pandemia. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación, cuál es la situación real del sistema de salud pública en el día de hoy? Toda la atención y todos los medios hablan solo sobre el COVID-19 y las consecuencias que ella ha traído para el país, pero supongo que la situación sigue siendo igual con otras enfermedades, ¿no? Por las que mueren cientos de dominicanos todos los años. Doctora, las damas primero, ¿no? Así es. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Miguel. Pues sí, fíjate, es muy interesante tu planteamiento porque aquí en nuestro país y en otros países, como describen también otros colegas, la importancia de las enfermedades crónicas como el asma, el EPOC, los infartos, los tumores, han sido totalmente descuidadas. Nosotros tuvimos un cierre total en los meses de marzo, abril, y tú podías observar que los pacientes que tenían enfermedades crónicas no acudían a las emergencias, ni siquiera a las emergencias, y ni pensar porque estaban cerradas las consultas, pero en ese tiempo hubo mucha gente y sobre todo porque tuvimos la complicación de la quemada de Duquesa, donde los pacientes con enfermedades respiratorias todos empeoraron y entonces acudieron a la virtualidad con pocos neumólogos que estaban haciendo medicina virtual, pero definitivamente que los pacientes sintieron la situación de que todo los recursos de salud estaban destinados solamente a los pacientes con COVID, y ustedes recordarán que los hospitales y las clínicas no estaban dando ni siquiera servicio de imágenes. Pocas clínicas permitían acceso a los pacientes y entonces era realmente catastrófico lo que acontecía. Pacientes nuestros que tenían cáncer empeoraron porque en esos días temían acudir a las salas de atenciones y retrasaron su tratamiento. Pacientes que se atendían fuera del país de igual manera tampoco encontraban acceso a poder viajar y pues eso les afectó muchísimo el manejo de quimioterapia, el manejo de toma de decisiones y bueno, lo que la pandemia ha hecho con esas enfermedades catastróficas y crónicas es algo que no tiene precedentes. Ese es así. En sus respectivas especialidades, ¿cuál es la situación en el país? Bueno, actualmente yo recibo diariamente entre 20 y 30 pacientes. Hoy nos llamó la atención que encontramos un paciente que no era de COVID, porque la mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta son pacientes COVID, pacientes de COVID por primera vez, o pacientes referidos de otro centro, o pacientes que vienen con una segunda opinión, o definitivamente pacientes que ya culminaron un tratamiento y vienen por complicaciones propias de la enfermedad. Pero las consultas están abarrotadas de pacientes con enfermedades por COVID, pero las otras enfermedades, asma, EPOC, definitivamente que no sé qué estará pasando con esos pacientes porque no se están presentando a las consultas. Doctor Santana y doctor Vera, ¿cuál es la situación del país con relación a los pacientes que padecen enfermedades de las cuales ustedes son especialistas? Bueno, mira, en gastroenterología, los primeros 6 meses de la pandemia fue desastroso porque los pacientes no venían a nosotros. El 80% de los estudios endoscópicos disminuyó un 80% de los estudios endoscópicos. Los primeros 6 meses yo casi no hice endoscopía ni colonoscopía, no porque no la necesitaban, sino porque el paciente y nosotros mismos, pues como un método invasivo,
pues no queríamos tener el contacto con el paciente. Además, el paciente tenía miedo de ir al hospital a hacerse una endoscopía. 20% de los casos nuevos de colon se han perdido. O sea, no ha habido casos de cáncer de colon en los primeros 6 meses, no porque no lo hay, sino porque no se han investigado. No se trataron, porque no se trataron, ¿no? Porque sí, no se trataron. No se han investigado. Entonces también esto crea mucha ansiedad, crea mucho dolor, mucha incertidumbre. Entonces esto crea acidez, dolor abdominal, gastroenteritis, pero el paciente lo que hace es que se automedica. O sea, ha aumentado la automedicación y han disminuido las consultas presenciales y ha disminuido también la investigación. Porque a nivel privado el paciente no va, pero a nivel público también todo el sistema de salud, no solamente aquí en la República Dominicana, sino a nivel mundial, se ha desviado, se ha ido para el COVID solamente. Yo quiero que usted sepa que en Latinoamérica el 81% de las muertes en el 2019 fueron debidas a enfermedades no transmisibles. Esos son diabetes, infarto, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. 81% de estos se murieron debido a enfermedades no transmisibles. Con el COVID no se ha muerto tanta gente. En Madrid, por ejemplo, el año pasado, en el 19 se murieron 54,000 personas de enfermedades no transmisibles. Y en el año pasado solamente se murieron 34,000 de COVID. O sea que, ¿qué ha pasado con todas esas muertes? No podemos cuantificarlas. No sabemos cuánta gente se ha muerto de un infarto. No sabemos cuánta gente se ha muerto porque tenía un cáncer de colon que no se trató. Es muy difícil uno cuantificar las muertes que no son por COVID. Porque hoy en día todo, aunque sea un paciente con cáncer de colon, si tiene fiebrecita o una gripecita, es porque tenía COVID y se murió por COVID. Pero las otras enfermedades siguen existiendo. Las úlceras siguen, la gastroenteritis sigue, la amebiasis sigue. Lo que pasa es que hoy en día incluso si un paciente tiene diarrea, porque el COVID también ataca el sistema gastrointestinal, pero si tiene diarrea lo primero que piensa es el COVID produce diarrea también. Vamos a investigarme el COVID, el que no tiene miedo. Va entonces donde la doctora Evangelina Soler, doctora, yo creo que yo tengo COVID por una diarrea. Se le hacen las pruebas, no tiene nada, pero el dímero D o uno de los análisis está positivo, entonces se sigue investigando si tiene o no tiene COVID. Pero no se va al gastroenterólogo a ver si tiene una ameba, hacer una gastroscopía o una colonoscopía, porque hoy en día para yo hacer un estudio necesito una evaluación cardiovascular, necesito una prueba de COVID negativa, si no, no puedo hacer la gastroscopía ni la colonoscopía. O sea que se ha perdido mucho el seguimiento de estos pacientes y hacer un diagnóstico de pacientes nuevos. El 2020 no ha habido pacientes nuevos en el número que había antes, ¿no? Pero las enfermedades siguen. Doctor Vera, ¿cuál es la situación de las enfermedades del corazón? Que matan en un segundo, ¿no? Correcto. Dado el grado de incertidumbre y la desinformación que ha habido con respecto a la pandemia, esto ha creado un gran impacto en el área cardiovascular y en sentido general, en su acepción más amplia, en todas las áreas de la medicina. Es decir, las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las que nos corresponden a nuestra especialidad, están bajo ese manto de incertidumbre, como dijimos, como acabamos de decir, y entonces esto ha creado una serie también de desinformación, de cosas que realmente ha hecho que el paciente sienta temor, sienta miedo a ir al médico, a las emergencias, y los nuevos casos se evalúan hoy tomando en cuenta que pueden coexistir el COVID con las enfermedades cardiovasculares estructurales y funcionales. Puede existir el COVID con las arritmias, con el tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que delimitar esas condiciones clínicas para
tener seguro de cuál es la condición en ese sentido. En la República Dominicana, según estudios epidemiológicos hechos en el 17, en el 2 y en el 8, realmente un 35% de la población es hipertensa. Algún 24 o 25 diabética, que son cifras altamente significativas en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades que en los países desarrollados han crecido exponencialmente, y en nosotros, que somos países en vías de desarrollo, van por ese camino. Pero siempre los cardiólogos que trabajamos en los hospitales públicos y en los centros privados estamos atentos a todas esas contingencias que se nos pueden presentar en este sentido. Pero ¿creen ustedes que en sentido general las autoridades de salud pública han manejado bien la situación y no han descuidado el tratamiento o la atención hacia otras enfermedades que pueden ser tan mortíferas como la propia pandemia? Sí, en ese sentido, las autoridades pasadas como las presentes han hecho una buena labor. Lo que pasa es que el hecho de haberse presentado la pandemia ha sido una cosa imprevisible que ha dado una serie de consecuencias impredecibles. Oigan los dos términos, algo imprevisible que ha dado algo impredecible. Entonces, en cuanto a eso, los países desarrollados han tenido grandes dificultades. Ahora nosotros en vías de desarrollo, de logística, de todo. Esto es una cosa que ha sorprendido al mundo entero. Entonces, en ese sentido, se ha hecho lo que se debe hacer, los pasados y los presentes. Pero no dejamos de tener siempre presente que lo más importante en la medicina es el concepto preventivo. ¿Y cómo podemos parar esto? De la única forma es con la vacuna que ya existe y siguiendo los protocolos con las medidas de distanciamiento físico, higiene y ese tipo de cosas. Doctora, ¿cuál es su opinión? Mira, eso que dice el doctor César es muy real. No podemos atribuirle a las autoridades sanitarias el poco de descuido que se pudiera observar en los pacientes con enfermedades crónicas, porque ha sido mucho de todo. O sea, el propio paciente ha tenido temor de acudir a los centros. Yo criticaba y he criticado siempre las tomas de medidas a inicio de la pandemia, por ejemplo. Yo jamás habría dispuesto solamente un hospital, porque eso permitió que solamente los pacientes con COVID acudieran a un solo lugar, y ahí falleció mucha gente porque no tenían acceso a otras instalaciones. No se tenía entonces ninguna información sobre el COVID, ¿no? No se tenía nada, no se tenía ni siquiera bien cómo era el contagio, pero eso definitivamente que no fue una buena idea. Y en cuanto al acercamiento de los pacientes con enfermedades crónicas, ahí hubo mucho de todo. O sea, el paciente tenía temor. El primero que tenía temor de asistir a los centros de salud era el propio paciente. Y los dueños de establecimientos privados también deben de tomar una cuota de esto, porque muchos de los centros privados no recibían los pacientes por temor a que fueran pacientes con COVID y que contagiasen a los demás pacientes, y que los propios pacientes que estaban ahí tuviesen temor porque ya se estaban acercando a los pacientes con COVID. O sea que en definitiva, como dice el doctor César y como mencionó Alberto en su momento, esto es global, esto no es solamente en República Dominicana porque somos un país subdesarrollado. Todos los países del mundo, la salud ha sido investida de una manera importante y en todos los aspectos, porque, por ejemplo, mencionaba el doctor César de las vacunaciones como medida preventiva, como la forma más eficaz de contrarrestar las enfermedades. Y si tú vas al PAI o si tú vas a las neveras de los neumólogos, de los pediatras, tú vas a encontrar que están abarrotadas de vacunas. Las vacunas que nosotros habitualmente colocamos, la vacuna de la influenza que se colocan anual,
la vacuna del estreptococo neumonía. Todas esas vacunas están ahí, porque los pacientes no acuden a vacunarse. Los pediatras han mermado la práctica en más de un 80%. Tú vas a los consultorios de los pediatras y tú puedes encontrar acaso 3 o 4 pacientes porque van, como dice Santana, van porque tienen fiebre y al pensar que tienen COVID asisten. Pero los otros pacientes que no van en ese renglón de síntomas, sencillamente la madre llama al pediatra por teléfono, pero no se presentan. Entonces, eso que es medicina preventiva no se está realizando por la sencilla razón de que la gente tiene mucho temor. Y eso ha sido parte importante de lo que es el impacto de las enfermedades crónicas, como mencionaba Santana, la hipertensión, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, las enfermedades cardiovasculares, que los pacientes han descuidado su consulta rutinaria precisamente por temor a encontrarse con un paciente con COVID y enfermar. Y yo te puedo decir una cosa, yo como neumóloga, que tengo una práctica desde el inicio de la pandemia con una gran cantidad de pacientes, a mí en principio no se me ocurría que mis pacientes crónicos fueran. Yo lo llamaba, o sea, le llamaba y le decía, usted está bien, porque cuando abrimos, me daba mucho temor de mezclarlo, pese a que se hizo un protocolo y que todos los médicos iniciamos un protocolo de ver los pacientes por cita, todas las higienes que tú puedas imaginar en el consultorio, pero los pacientes crónicos, nosotros mismos éramos los que teníamos temor de que se presentaran allí y que pudieran contagiarse con nosotros. Doctor Santana, el tratamiento que le han dado las autoridades, las pasadas como las presentes, al tema de la enfermedad, no solo del COVID, sino a todas las enfermedades que padecen los dominicanos, ¿ha sido la adecuada o la atención al COVID ha hecho que se descuidaran otros tratamientos importantes de enfermedades que matan todos los años, tanto como el COVID? Sí, mira, tanto aquí en la República Dominicana como a nivel mundial, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra y República Dominicana. Desde que comenzó la pandemia, se hizo una reorganización. Dos países muy parecidos, ¿no? Yo viví 11 años en Inglaterra y toda mi vida aquí, o sea, por eso voy a comparar esos dos, sí, claro, porque estoy muy conectado allá. Y es muy parecido, ¿verdad? Uno arribota y otro aquí abajito. Pero desde que comenzó la pandemia, el sistema de salud se reorganizó. E incluso en Inglaterra se prohibieron, se cerraron, se interrumpieron los servicios de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ya no se daba seguimiento. Y una cosa que me tocó a mí vivirla por la esposa de mi hijo allá en Inglaterra, le salió un cáncer de seno y estaba cerrado, no se le podía dar seguimiento. Y lo que dijeron fue que viniera en 6 meses. Ni siquiera una tomografía ni una mamografía. No tampoco, después que se fue a privado. Se hizo diagnóstico privado y no pudo hacerse la cirugía a nivel del NHS, de salud pública, porque estaba todo cerrado. O sea, tuvimos que pasarla a un nivel privado pagando. ¿Por qué esa situación no se ha dado con otras pandemias? Realmente el mundo parece haberse arrodillado frente a esta enfermedad, ¿no? Frente a este virus. Lo que pasó con esta pandemia, con este coronavirus, fue que como fue un virus nuevo, que no era tan nuevo, pero comenzó matando mucha gente desde el principio, no tanto por el coronavirus en sí, sino porque, y una cosa que yo digo es cuando uno no sabe mucho de una cosa, no debería hacer mucho, pero con este virus, todo el mundo, no solamente aquí en la República Dominicana, comenzó a tratarlo con muchos medicamentos. Entonces de ahí murieron muchas personas, no tanto por el coronavirus, sino por los medicamentos excesivos que le dieron. Eso lo comprobamos después. Por ejemplo, en Italia, que daban muchos medicamentos, se murieron mucha gente creyendo que era, y esto que Evangelina Soler me lo diga, después, porque pusieron ventiladores. Antes se creía que el ventilador era lo que lo iba a salvar. Hoy sabemos que no es solamente la ventilación, sino que hay coagulitos que van a los pulmones, tapan los hoyitos por donde pasa el aire, que se llaman alvéolos, y el paciente muere por la coagulación que se produce. No tanto porque le bajó el oxígeno per se, sino porque se taparon. Y cuando uno le ponía el ventilador, lo que hacía era que aumentaba la presión y tapaba aún más esos hoyitos. Y mucha gente se murieron por eso, porque no sabíamos. Entonces ya hoy sabemos un poquito más. Todavía no sabemos un poquito más, pero por lo menos sabemos la
fisiopatología. ¿Qué pasa cuando el virus entra al cuerpo? ¿A dónde va primero? Que va primero al intestino delgado. Y del intestino delgado entonces pasa a los pulmones, al corazón, al hígado. Pero ¿qué pasa? Que una diarrea no te va a matar. Lo que mata del COVID es el problema pulmonar, la respiración, un problema cardíaco, y también hay problemas pancreáticos y problemas hepáticos. O sea, el páncreas y el hígado también sufren con el coronavirus. Pero estas son manifestaciones que no te matan per se inmediatamente, como es el fallo respiratorio, que por eso los neumólogos se han adueñado del coronavirus más que los infectólogos y que el médico general. La doctora Soler hablaba de que en las neveras de los consultorios, especialmente en los médicos que tienen su misma especialidad, están abarrotadas de vacunas que nadie busca. Y mi pregunta ¿es compatible la vacuna contra el COVID, contra la vacuna, frente a la vacuna, por ejemplo, contra la fiebre, frente a ¿cómo se llama? A la rubeola, al polio. La rubeola y todo eso. Y vamos a hablar de ese tema cuando regresemos, por favor, con el permiso de ustedes, después de esta pausa.